Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El evangelista San Mateo nos narra el nacimiento de nuestro Señor, diciéndonos que María estaba desposada con José antes de que se consumara el matrimonio. Y se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo, nos dice San Mateo, momentos después de narrar también ese momento de la anunciación del ángel San Gabriel. Y el Evangelio nos dice que María estaba desposada con José y podemos pensar cómo serían esos desposorios de esos meses anteriores. La tradición judía establece que fueron 6 meses o un año antes del matrimonio, cuando el novio va a la casa de la futura esposa y delante de su padre y de sus hermanos, él manifiesta ese interés de llevársela consigo, de cuidarla siempre. Y por eso, como una muestra material de ese hecho, de ese acto de entrega y de cuidado, le da al padre y a los hermanos una dote, una manifestación material de que sus propuestas, sus deseos son reales. Y ese día se celebra una gran fiesta en la casa de la novia. Incluso se dice que desde ese momento es considerada su mujer, aunque todavía no se la lleva a su casa, sino hasta el momento del matrimonio. Los desposorios de la Virgen. Y me acordaba de una pintura que está en Italia, en Milán, pintada por Rafael, que muestra a su modo cómo sería ese momento cuando la Virgen recibe un anillo por parte de José. Y él lo pinta de un modo muy especial. Los pone frente a una sinagoga y él recrea la escena a su modo, donde quien está recibiendo esa promesa es un sacerdote de la ley, quien escucha esa promesa de José. Y en la figura, en la pintura, hay un detalle muy bonito y es cómo al lado de José también están otros pretendientes que tenía María. Y entonces todos tenían pues una vara, pero la vara de José sería esa vara que florecería. Y entonces los demás pretendientes tenían pues que romper esa vara por no ser escogidos, no habían sido escogidos para ese gran proyecto. Bueno, a su modo, Rafael quiso pintar ese momento en la vida de la Virgen y en la vida de San José para la capilla de San José en la iglesia de San Francisco de los Maronitas en Città di Castello de Umbria. Y cuentan que fue una obra tan bonita, tan maravillosa, que Rafael decidió firmarla y a partir de ese entonces que fuera conocido toda su virtud, toda su arte. Y podemos pensar, estamos pensando tú y yo todos estos días del mes de marzo en la vida de San José,
con la ayuda de nuestro Señor, hemos estado con tu ayuda, Señor, hemos querido meternos en la encíclica Patris Corde, mirar a través de la oración del Papa Francisco todos los misterios que se recogen en la vida del Santo Patriarca, y nos llama la atención cómo el Papa va fijándose en distintas virtudes que San José va encarnando. Y precisamente nos fijábamos en ese momento del desposorio como un momento de alegría, de esa seguridad que puede recibir, que va a recibir a su mujer, y comenzaría, nos imaginamos tú y yo, a pensar en la casa, a pensar en esa vida que tendría con ella en Nazaret, y a ser muy feliz desde ese mismo instante. Y entonces el Papa se fija en cuál fue la actitud de José una vez María, de forma muy discreta, no sabemos cómo, pero ella le transmitió lo esencial del mensaje del arcángel San Gabriel, que ella estaba encinta. Ella no le contó más detalles. Y dice San Mateo: José, su marido, siendo un hombre justo, no quiso difamarla, ni quiso hacerlo público. La abandonaría en secreto. Y la virtud que resalta el Papa Francisco en este momento de esa vida, en la vida de José y de María, es precisamente esa acogida a esa realidad que es difícil de comprender. Una acogida a María con toda su realidad, con toda esa situación que no le pudo explicar y que ella hubiera querido explicarle. Y que su actitud justa y su actitud honesta de saber cuidar a una mujer, saber cuidar el nombre de una mujer, pues eso mismo hizo que momentos después el ángel se le volviera a aparecer y le dijo: no temas aceptar a María, tu mujer, porque lo que ha engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Y ahí le revela esa misión que él tiene. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Dice el Papa, fijándose en ese momento de San José, como desde ese momento acoge a María con toda esa nueva realidad. La nobleza de su corazón le hace supeditar a la caridad lo aprendido por la ley, que la ley decía que se debería repudiar a una mujer si ella no cumplía su compromiso. Y hoy, dice el Papa, en este mundo donde hay la violencia psicológica, verbal y física sobre la mujer, es patente. José se nos presenta a ti y a mí como una figura de varón respetuoso y delicado, que aún no ha tenido toda la información y decide apostarle a la fama, a la dignidad y a la vida de María. Y el Papa dice y nos propone que San José es el padre de la acogida. Acogida a María, acogida de esa historia, también que acoge ese proyecto de Dios que no es fácil de entender. Y nos ponemos tú y yo a pensar con el Señor también en este rato de oración, cómo José hizo todo el plan de María suyo, y ahora su vida solo tendría razón en cuanto que iba a cuidar de María e iba a cuidar del niño. Esa sería su misión, ese sería él. Ya no serían dos proyectos, dos historias, sería una sola. Podríamos decir, ya no es la historia de María y José, una historia humana, una historia de amor, sino es la única historia del amor de Dios a los hombres a través del sí de la vida de José, porque supo acogerlo. Y comienzan ellos una vida juntos, comienzan una aventura juntos, que los lleva al poco tiempo a tener que abandonar Nazaret y dirigirse a Belén.
Todos estos misterios los contemplamos con gran detenimiento en Navidad. Y nos damos cuenta esa actitud de José, que está siempre para María. Y nos llama la atención que José no se revela cuando hay momentos de dureza, de dificultad, de no entender. Incluso dice el Papa que San José no se comienza a preguntarse, a reducir la realidad a un entendimiento humano. ¿Por qué tengo que ir de Nazaret a Belén a empadronarme, a obligarme a dejar mi casa, mi tierra, para ir de peregrinaje a registrarme con mi esposa, siendo que pues el niño que van a nacer pues es Dios? Y José no se propone como objetivo principal entender la situación. Ya la entiendo, por tanto ya sé que tengo que... No, San José se pone en camino y se deja llevar. Y Señor, es que también nosotros en nuestra vida hay momentos, situaciones de cambios, de dolor, podremos decirlo también, ¿por qué no? Y sobre todo en este tiempo que hemos visto tantas familias, tanta familia nuestra que les ha tocado pues ir de un lado para otro y cambio de planes, y algunos familiares que han tenido que ir al hospital. Bueno, situaciones de dolor, situaciones de gente muy querida que tiene o que tuvo que ir al hospital. Tantas situaciones de la familia, dolores de los hijos, de algo que no entendemos. Y nosotros, Señor, de la mano de José, no vamos a seguir el camino de tener esa pretensión de querer ser como dioses, de querer comprender todo hasta el mínimo detalle para confiar en Él. Tampoco vamos a pensar que el mal del mundo proviene de Dios o proviene de un mal, de una falta moral de algunos, ¿no? Me acordaba incluso, ¿te acuerdas de esa escena del Evangelio cuando nuestro Señor está con sus apóstoles y ve a un ciego de nacimiento, y nuestro Señor no se deja esperar, va y lo busca y lo cura? Y entonces los apóstoles, admirados ante la fuerza que salía de las manos de nuestro Señor y también ante esa realidad de la ceguera de aquel hombre, le preguntan a nuestro Señor: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Y Jesús le respondió: ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Fíjate cómo nuestro Señor le revela que incluso en el dolor, incluso en la enfermedad, ahí puede haber un bien mayor, donde puede manifestarse, dice nuestro Señor, las obras de Dios. Los males, la situación que no comprendemos. ¿Cómo podemos reaccionar ante esas situaciones? Tú y yo nos vamos preguntando. ¿Cómo reaccionaríamos si tuviésemos que dejar nuestra tierra? ¿Tuviéramos que ser refugiados? Si tuviésemos, tantas situaciones difíciles. Como el Papa en ese momento, cuando está hablando del corazón del San José, un corazón lleno de acogida ante esa nueva realidad, de acoger a María con todas sus dificultades, con todo lo que se vendría, pone el ejemplo de Job. ¿Ya te acuerdas? Este personaje del Antiguo Testamento que era muy justo a los ojos de Dios, era muy fiel y muy íntegro, y era un ganadero muy rico, y tenía 7 hijos y 3 hijas, y muchos amigos, y muchísimas tierras y criados. Y entonces Satanás se presenta ante el Señor y le dice que el amor de Job es a causa de tantas bendiciones que le ha dado, tantos bienes materiales, tanta
todo lo que hemos mencionado. Y entonces le propone probar esa integridad de Job. Y entonces él lo acepta, nuestro Señor lo acepta. Podía tocar sus bienes, su familia, su ganado, entre todos, menos su vida. Y ya te acuerdas de ahí en adelante cómo comienza a venir una calamidad tras otra en la vida del pobre Job. A él incluso no solamente se le mueren los hijos, sino comienzan a invadir las tierras, muere el ganado, hasta él mismo le da sarna, lo atacan los caldeos. Y entonces, en ese momento, cuando ya está hundido, ¿no? y su fe debe ser probada, entonces ahí en ese momento la esposa le dice: ¿aún conservas tu integridad? Y ella le sugiere: maldice a Dios y muérete. Un poco cruel, un poco dura aquella mujer, pero él le dice con mucha fe: ¿aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? En todo caso, Job no pecó con sus labios. Y terminadas las pruebas, ya te acuerdas, el libro de Job nos dice cómo, siendo fiel a Dios, a pesar de todo lo ocurrido, siempre sale triunfante. Restituirá su felicidad, su salud, tendrá más hijos, volverán las tierras, y todo eso, pues, producto de una confianza en Dios. En el fondo, Señor, te pedimos esa ayuda para que ante los momentos de dificultad no pensemos que son necesariamente fruto de que Dios quiera hacernos daño. Si Dios es un Padre, Dios es un Padre que nos quiere y que está empeñado en que seamos felices, pero Él no ha hecho el mal. Si el mal llega a nuestra vida de algún modo, sin querer comprenderlo todo, porque no somos Dios, Dios va a permitir que de ahí venga un bien mayor, un bien mayor. Y entonces es por eso que el Papa dice: no entender es acoger. La vida espiritual de José no nos muestra una vida que explica, sino una vida que acoge, una vida que va adelante. Dios verá qué hace con nosotros. Dice el Papa: solo a partir de esta acogida, de esta reconciliación, un poco una reconciliación con la propia historia, con el propio dolor, con lo que nos tocó vivir, podemos también intuir una historia más grande, un significado más profundo. Dios lo permite, será por algo grande. Señor, y en este tiempo de Cuaresma, que es un momento de examen, un momento de ver nuestra vida con más detenimiento, de cuidar mejor esos ratos de oración, pues seguramente en ese examen nos daremos cuenta que ha habido en nuestra vida decisiones que no han sido del todo afortunadas y que hemos hecho daño a otras personas, seguramente, y de pronto nos hemos hecho daño a nosotros mismos. Y entonces, ¿qué nos sugiere el Santo Padre? Reconciliarnos con esa historia. Saber que si se ha permitido de algún modo es porque Dios ha querido sacar un fruto más grande de ahí. Omnium bonum, decía San José María. Omnium bonum. Claro, no queremos ofender a Dios. Pero si de ahí el Señor permite que tengamos lágrimas, dolor de amor, arrepentimiento, humildad, dolor por nuestros errores, por nuestras malas decisiones, eso sí que agrada al Señor. Tenemos que darnos cuenta que tenemos esa posibilidad de querer ser reconciliados con Dios. Dios no se cansa de perdonar. Esa puede ser, y eso es lo que decía el Papa precisamente comenzando su pontificado. Me acuerdo cuando estaba en San Pedro, en la plaza de San Pedro, en el primer Ángelus, y todo el mundo con un deseo de escuchar al Santo Padre en su primer domingo. Y entonces en ese momento el evangelio de ese día es de la mujer pecadora. Y entonces el Santo Padre decía eso, de que Dios está siempre ahí para perdonarnos. Dice el Papa, de
la actitud de Jesús, y subrayo, de la actitud de Jesús, del que no escuchamos palabras de desprecio ni condena, sino solo palabras de amor, de misericordia, que invitan a una conversión. Son las palabras del Señor, que está siempre dispuesto a sacar bien. Una evidencia más de Dios es que Él no se cansa nunca de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Qué bueno que tú y yo en esta Cuaresma tengamos ese deseo fiel de querer volver a pedir perdón por nuestros errores, hacer una buena confesión y sacar ahí dolor de amor y reconciliarnos así con nuestra historia. Creer, en el fondo, le estamos pidiendo al Señor, creer que Él es capaz de perdonar los pecados. Pecados mortales, pecados que ofenden, pecados que nos han herido. Él perdona siempre. Él no mira al pasado, se queda con el hoy, con lo que tú le has ofrecido el día de hoy. Y somos nosotros los que nos gusta volver al pasado, recrearnos en el dolor, sufrir, hacer sufrir a otros, volver a revivir escenas. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. El Papa en ese mismo Ángelus contó una anécdota de una conversación que había tenido hace unos años con una anciana, como le dicen en Argentina, una vieja. Y aquella, decía el Papa, quería confesarse. Y entonces decía él que ella resultaba que iba a la iglesia y que ella, aunque era muy piadosa, ella siempre se acercaba una y otra vez más al confesionario. Y entonces, pues aunque ella no dudaba nunca de que había sido perdonada, pero ella quería tener esa finura con el Señor de cada vez más tener más delicadezas con el Señor, cosas que no necesariamente son pecado mortal. Y ella dice, y estoy segura que el Señor siempre me perdona, le decía en ese momento al sacerdote Bergoglio, al padre Jorge Bergoglio. Y entonces el Papa, para meterse con ella, le dijo, ¿pero por qué estás tan segura? Y ella le dijo, porque si Dios no me perdonara, el mundo no existiría. Y dice que a partir de ahí, bromeó el Papa, me quedé con ganas de preguntarle a la señora si había estudiado en la Universidad Gregoriana. Bueno, es que tenía una profundidad teológica aquella respuesta de esta mujer, ese convencimiento de que Dios siempre perdona los pecados. Y una muestra de eso es que manda abundantísimos bienes al mundo, bienes de la creación, bienes espirituales, para que tú y yo nos acerquemos una vez más a Él, cada día. El mundo existe por amor a Dios, por un acto de amor a Dios. Si Él no amara, no existiría el mundo, tan sencillo como eso. Por eso, cuando hemos fallado, quizás en esta Cuaresma puede ser un buen momento para darnos cuenta que puede haber momentos en la historia nuestra. ¿Cuál fue el momento difícil en la vida de José, donde él hubiera querido haber cambiado? Pues ese momento cuando él recibe la noticia, los desposorios, de no haber tenido esa capacidad de haber acogido a María, aun cuando había una noticia tan difícil de comprender. No haberse alejado ni siquiera un instante de ella, ni siquiera haber dudado ni un segundo. Pero él se reconcilia con esa historia. Él es el hombre que es escogido por Dios para ser esposo de la Madre de Dios. Y qué bueno que tú y yo nos demos cuenta que la historia de la santidad, nuestra historia, una santidad real, está siempre con luces y sombras, como la de todos los santos. Y que si hay un momento de oscuridad, quizás es porque hay un momento de humildad, un momento de más abandono, un momento de acogida de la voluntad de Dios. O como dice el Papa, es un momento de una paternidad creativa, donde se ve una voluntad creativa, ser creativos cuando
cuando no encontramos modos fáciles, una vida de luces y sombras es la vida de los santos, Señor, y nuestra vida es igual. Nuestra vida ha tenido momentos de gracia y momentos también de dificultad. Y que con la ayuda tuya serán todos vistos con la luz del perdón, con esa luz que nos ayuda a cada uno a realmente ser santos. Y quizás en esos momentos de oscuridad es darnos cuenta que quizás Dios tiene previsto dar más gracia todavía. Me acordaba de dos santos de la Iglesia Católica, momentos que tuvieron oscuridad, el apóstol San Pablo y San Agustín, un apóstol, un teólogo, un obispo. San Pablo pues tuvo momentos de persecución a la iglesia directa y iba a matar cristianos. Un judío aferrado a la ley, celoso de la ley, celoso del templo. Y él sería quien llevaría el Evangelio de Dios por muchos lugares, el apóstol de los gentiles. Y decía él en la carta a los romanos, sabemos que todo contribuye al bien de quienes aman a Dios. En el fondo descubre en todo lo que hace y en todo lo que ha vivido ese amor de Dios. Y San Agustín añadía a esa frase de San Pablo, aún lo que llamamos mal, es ahí donde se encuentra el amor de Dios. O sea, incluso cuando hay cosas que no comprendemos. Eso yo creo que lo tendría muy bien entendido su madre Santa Mónica, porque ella vio muchos males, vio mucha oscuridad, vio una juventud volcada o enceguecida por las pasiones de su pobre hijo Agustín. Incluso él mismo llegaría a decir que él es hijo de las lágrimas de su madre. Señor, ojalá que mucha gente joven siempre pues, se pueda convertir rápido, que no haga llorar tanto, pero saber que puede haber gracia de Dios después de esos momentos de oscuridad. Puede haber momentos también donde puede nacer una creatividad para cambiar nuestra historia. Fíjate que esa es la definición de conversión. O sea, y la Cuaresma es un tiempo de conversión. Un momento donde nos damos cuenta de esa abundantísima gracia que Dios nos da. Volviendo a la vida de José, es como un momento donde nos damos cuenta que ha querido contar con nosotros para algo grande, aunque han sido más nuestras miserias o cuando no hemos sido especialmente con grandes dotes. Y a partir de ahí, de esa gran conversión, tener una creatividad para recomponer nuestra historia. Dice el Papa que José es el verdadero milagro. O sea, es verdad que el nacimiento de nuestro Señor, hecho hombre en un niño, es un gran milagro. Pero Él era el milagro, José era el verdadero milagro con el que Dios salvó al niño y a su madre. Y contó con todas sus facultades. Y Él hizo lo que pudo, la llevó en un burrito de Nazaret a Belén. Y a él se le ocurrió ir a un pesebre porque no había de ningún lugar y se le ocurrió buscar unos animales para dar calor y él era creativo y por el amor a María, por el amor al niño, el Señor cuenta también con nosotros, con un modo también de meternos y de cuidar de quienes están a nuestro alrededor y hacerlo con creatividad, presentar también esa amistad que tenemos con el Señor de un modo agradable, cuidando de nuestra familia, cuidando con un modo nuevo, sabiéndonos más cerca de Él. Pues, Señor, es la vida de tu Padre, San José, tu Padre en esta tierra, y queremos en este mes de marzo seguir pidiéndote cada una de las virtudes que Él encarnó. Él fue el Padre de la ternura, un Padre obediente, un Padre en la acogida, también creativo, pues que sea María la que estuvo cerca siempre de él, la que disfrutó de esa ternura y de esa delicadeza de hombre, pues que cada uno de nosotros también en nuestra vida sepamos acoger la gracia de Dios, el don de Dios y dar ese cambio de la conversión.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.